que si está la oportunidad y están precisamente los medios para poder recibir bien a alguien que nosotros invitemos, lo hagamos como se merece hacerlo, porque es nuestro invitado. Amén. Pero no por eso quiere decir que aquellos que nos han llamado con esta virtud de ser mano de Dios, tengamos que ponernos los moños, como se dice. Ah, no, yo voy a ir, pero voy a ir a Francia, donde allá me reciban con euros, ¿verdad? Donde me lleven a cenar, qué sé yo, caviar. No, yo no conozco de por allá. Pero sencillamente, hermano, ¿por qué no ir, como dijo alguien, ¿verdad? ¿Por qué no ir al Jute? ¿Por qué no ir a Tangamandapio? ¿Por qué no ir allá a la Sonora o a un lugar que ni siquiera, en Chile o no sé, algún lugar que no se conoce? Pero ahora ya no. Ahora es una cuestión de, yo voy, si siquiera me dan unos $1000 de ofrenda. Hello, te estás desprendiendo de la mano, de la virtud de la mano con que fuiste llamado. Pero eso no solo va para el ministro, eso va también para las ovejas. ¿Cómo se da usted? Mire, la manera en cómo uno se da es en obediencia. ¿Por qué? Porque el Hijo mismo, eso fue lo que ofreció al Padre. No hubo nada mejor que darle al Padre la obediencia de poder venir y decir, Padre, yo voy a cumplir con lo que tú dijiste. Amén. Entonces, hermano amado, nosotros debemos de darnos en obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, la mano, el poder de la mano está en la extensión de la mano. Ahora, otra de las cosas es que, fíjese que le decía que está una parte del redoma, es decir, que hay algo que puede sostener, que tiene algo siempre en ello, una cavidad donde queda algo. Y eso significa, hermano, que nosotros debemos de tener siempre algo para dar. Amén. Nosotros debemos de tener amor para dar, debemos de tener paz para dar, debemos de tener una palabra para dar. Debemos, incluso, le voy a decir algo, la Biblia nos enseña a nosotros que deberíamos de tener pan para poder dar. Deberíamos de tener vendas para poder vendar a alguien. Debemos de tener vino para poder curar sus heridas. Debemos de tener aceite para poder hacer que esa gente se sane. Es más, deberíamos de tener una montura para llevarla al lugar donde van a recuperarse. Amén. Y deberíamos de tener el decirles, yo te voy a dejar aquí dinero, te voy a dejar la plata para que tú le puedas atender al mesonero. Y cuando yo vuelva, si hace falta, yo te voy a dar. Porque el que tiene siempre va a dar. Amén. Y siempre le va a estar llegando más. Mientras más nos damos, más recibimos. De eso se trata. Aunque no esperemos nosotros estar como el asadón, ¿verdad? Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro, solo para mí. No, no es eso. ¿Quiere usted felicidad? Amén. ¿Sabe qué debería hacer? Hacer a otros felices. Amén. Porque no se trata de cuán feliz pueda ser yo, sino cuán feliz pueda ser a los demás, a los que están junto a mí. ¿Le ha preguntado a su esposa alguna vez usted si ella es feliz a su lado? ¿O esposa le ha preguntado a su esposo si es feliz con usted? Si no tiene palabras para decírselo, porque está demasiado enamorado, va a decir alguien. No, es porque a lo mejor realmente no es feliz. ¿Cómo demuestro yo mi felicidad? Cuando yo me doy. Amén. No cuando yo estoy exigiendo, sino cuando soy yo quien continuamente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Buenos días, mi amor. Mire, aunque la otra o el otro no le diga nada, pero usted está dando lo mejor de sí. Amén. Eso va a provocar la felicidad en su vida. De igual manera, hermano, yo se lo he dicho muchas veces, no seamos de los que espere que cuando, o esperemos que cuando llegue alguien, no, si quiere que venga y me salude. ¿Por qué? Nosotros debemos de llegar y saludar, como está, mucho gusto, aunque el otro, bien.
¿Cómo se llama? Fulano de tal. ¿En qué trabaja? Por ahí. Aunque sea de pocas palabras, usted vaya, usted dese, usted haga la entrada. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos damos de un momento a otro, vamos a recibir. Amén. La Biblia dice algo extraordinario, y es que el Señor Jesús exclamó diciendo: es necesario que el grano de trigo muera para que después lleve mucho fruto. ¿Pero qué tiene que dar? Su vida. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice la palabra. Amén. Entonces, pastor, a usted le toca darse por nosotros. Amén, amén. Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque sé que el Señor me va a ayudar a eso. Pero le voy a decir algo también. Usted que es padre de familia, usted se debe de dar por sus primeras ovejas, que son su familia. Amén. Debemos de continuamente darnos, hermano. Dar amor no significa solamente apapachar todo lo malo, ¿verdad? No, dar amor también significa a veces dar ciertos barazos, porque la Biblia dice que el Señor a quien recibe por hijo lo corrige, pero también lo azota. Entonces debemos de dar, de todo debemos de dar. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, ¿en dónde radica el poder? Dar. En dar. Más que recibir. Por eso yo no creo en que y tal vez hoy puedo entender un poquito más, en que cuando dicen tenemos poder y cierran su mano, es a la manera de los hombres, es a la manera como el mundo lo ha enseñado. Pero en realidad yo creo que nuestro Señor, incluso cuando murió en la cruz del Calvario, no murió con sus manos empuñadas, sino murió con sus manos extendidas, declarando realmente el poder. Entonces, hermano, el poder no está aquí, el poder está aquí, extendiéndonos a todo lugar. Por eso el Señor Jesús, después de haber agarrado, obviamente sí, a sus 12, no dijo, bueno, ya solo nosotros los de la foto, ¿verdad? No digo el reino de los cielos es solo para los 12 que estamos aquí. No, sino que les digo, ok, ahora ¿saben qué? Voy a extender el poder a todo lugar. Amén. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Amén, Señor, nos vas a dar un puesto en el gobierno. Y les digo al Señor, no les voy a dar ningún puesto en el gobierno, los voy a mandar a predicar el evangelio a todo lugar. Y si no quieren salir, les voy a mandar quien los persiga para que puedan salir, porque el poder se debe extender a todo lugar. Amén. Entonces, hermano, nosotros debemos de salir con poder. La mano de Dios siempre va a estar extendida. Esa es la manera en que trabaja el poder de Dios, extendiéndose. Amén. Ok, mire pues, después de eso, la Biblia dice de la siguiente manera, verso número 9, perdón, 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces, pero yo le pregunto algo. Mire, digamos, si usted quiere llegar, por ejemplo, al centro de Fort Worth, ¿qué debe de tener? Carro, sí, moto, ¿verdad? O por lo menos piernas, ¿verdad? Es decir, bueno, y si pasara algún autobús, debe de tener unos $2 para poder viajar en autobús. Es decir, para poder llegar a un lugar lo que necesitamos son los medios. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, hermano, otra de las cosas que el Señor nos enseña, otra de las virtudes que su mano tiene, son los medios. Mire, nadie, pero absolutamente nadie va a poder llegar al cielo diciendo: yo jamás tuve cómo llegar al cielo. ¿Sabe qué? Porque le van a decir: al cielo no entran los mentirosos. Porque todos los medios los dejó el Señor. Primero, empezó con la cruz del Calvario.
dejó la cruz. Dejó su sacrificio. Bueno, no la cruz en sí, ¿verdad? Sino que dejó el sacrificio en la cruz del Calvario. Y entonces, hermano, el Señor dejó los medios para poder entrar. Mire, cuando analizamos el tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta de que el Señor dejó todos los medios para que nosotros llegásemos al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, dejó primero, claro, sin un lugar del atrio. Allí en el atrio, cuando entraban, le dejó unas puertas para poder entrar. Entonces dejó un medio de entrada a aquel lugar. Segundo, cuando entraban ahí, dice la Biblia que había, lo primero que había era un lavacro, ¿verdad? O el mar que le llamaban, ¿verdad? Le llamaban mar por la manera que estaba. Era grande, era ¿cómo se llama? Un lavadero así grande. Entonces dejó un medio para lavarse y llegar lavado hasta el lugar santísimo, es decir, purificado. Ahora, yo pregunto, ¿qué había en ese lavacro? ¿Qué medio era lo que había en ese lavacro? Agua. Había agua. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no acaso nos dejaron el medio llamado, o la herramienta, pues si no le quiere llamar medio, llámele herramienta? Nos dejaron una herramienta para poder ser lavados. Amén. ¿Cuál? La palabra. La palabra. Entonces quiere decir que Dios vino, el Señor vino y puso primero la puerta de la salvación, que es Cristo mismo. Amén. Segundo, ¿qué nos puso? La palabra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos purificarnos. De hecho, eso es lo que la Biblia dice en cuanto al misterio, y lo vuelvo a repetir otra vez, al misterio del matrimonio. Porque el Señor vino para presentarse a sí mismo una iglesia purificada por la palabra. Entonces, medios. ¿Qué medios tenemos? La puerta, Cristo. ¿Qué otra cosa? El agua, la palabra. ¿Qué otra cosa? ¿Qué seguía? Después del lavacro, lo que había era el altar del sacrificio. Pregunto, ¿qué fue lo que dejaron en el altar del sacrificio para que fuésemos aceptos? El Cordero de Dios. Entonces, ¿verdad que tenemos los medios? Amén. Mire pues, esa es la virtud de la mano de Dios. Ahora, ¿qué más? Después de pasar por ahí, otra vez, puerta, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santísimo. Cristo otra vez, puerta, ¿verdad? Lo tremendo es que, fíjense que lo lindo es que el Señor dejó establecido cinco cosas, su mano. Amén. Y cuando usted va a ver de qué se trataban las puertas, usted se va a dar cuenta que las primeras para poder entrar, claro, es Cristo, a través de 5 pórticos, era lo que había, 5 basas, era lo que sostenían las primeras puertas de entrada. Entonces el Señor Jesucristo dejando sus 5 ministerios. Amén. Porque a través de los ministros que fungen como un ministerio, sencillamente conocemos a Cristo, que es la puerta. Amén. Entonces, después de eso, entra otra puerta, Cristo otra vez. Llega el Señor Jesucristo, nos abre la puerta del conocimiento y pasamos. ¿A dónde pasamos? Al lugar santo. ¿Qué era lo que había en el lugar santo? La mesa de la proposición. Una mesa de proposición o de los panes, ¿verdad? Candelabro. Estaba el candelero o candelabro de oro El incensario. y el incensario. Entonces, veamos esas 3 cosas, instrumentos para nuestras vidas. Primero, la mesa con los 12 panes de la proposición. ¿Qué significa eso? ¿O qué otro significado tiene? Cristo mismo, que es la mesa, ¿verdad? Y tenía 12 apóstoles. Y la Biblia dice que lo que hacían continuamente era reunirse en las casas para poder consultar o para poder aprender ¿de qué cosa? De la doctrina de los apóstoles.
¿Tenemos medios? Sí. Pregunto algo, porque a veces no los usamos. Cierro la pregunta. Después de eso, ok, estaban los 12 panes de la proposición. Gobierno, porque el Señor vino a dejar un medio llamado gobierno. ¿Qué medio llamado gobierno? El gobierno del Padre, el gobierno del Hijo, el gobierno del Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos ir dentro del reino de los cielos, bien gobernados, es decir, bajo sujeción. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ok. ¿Qué otra cosa? Estaba el candelero o el candelabro. ¿Qué tenía el candelero? Bueno, describir el candelero es muchas cosas. Pero, por ejemplo, el candelero tenía 66 frutos labrados a mano. ¿Y cuántos libros tiene realmente la palabra del Señor? 66. 66 que fueron labrados ¿a qué? A mano. A mano. Porque los escribieron inspirados por el Espíritu, es lo que la Biblia dice. Toda escritura es inspirada por Dios para exhortar, para poder edificar, para poder, ¿qué más? Consolar, etc. Ok, todo lo que hace juntamente con la profecía, ¿verdad? Porque la profecía, la palabra profética es lo más seguro, lo que tenemos aquí escrito. Ok, después de eso, el candelero era de oro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese medio? La santidad. Dios nos ha dejado la santidad, porque la Biblia dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué nos dejaron? Un medio de santidad para poder ver al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor? Amén. Santifiquémonos. Amén. Santifiquémonos. ¿Y qué hago de hacer para santificarme? ¿Le puedo decir? ¿Qué tipo de oro es el que llevaron para poder hacer? Porque dice que era de una sola pieza, el que lo labró, de una sola pieza. Entonces, ha de haber sido un lingote grande de oro, ¿verdad? Ahora, para que el oro pueda adquirir quilataje, lo que hay que hacer es meterlo. Fuego. Entonces usted quiere santidad. ¿De veras quiere santidad? Amén. Déjeme meter al fuego. Solo diga, ¡ay, me estoy santificando! Cuando por las pruebas estemos pasando. Y me salió en versos sin mucho esfuerzo. Okay. Entonces, el asunto es, hermano, ¿queremos verdaderamente? ¿Tenemos medios? Sí. ¿Sabe que uno de los medios, u otro de los medios que el Señor dejó, de establecido dentro de su mano poderosa, es las pruebas? Las pruebas son el medio para que nosotros entremos, y la Biblia lo dice, confirmando los apóstoles los ánimos de aquellos que habían recién recibido al Señor en su corazón. ¿Qué les dijeron? Es necesario que... Hermanos, ahora es necesario que lean la palabra, que se gocen, que brinquen, que salten, porque nunca más nos volverá a pasar nada. No. ¿Así les dijeron? No. ¿Qué les dijeron? Es necesario que por muchas tribulaciones... Es necesario que pasemos muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Y era para confirmar sus ánimos. Imagínense, ¿verdad? Entonces yo vengo a confirmar su ánimo hoy también, a decirle, es necesario que pasemos por muchas pruebas, porque esos son medios que cada día, ¿sabe qué hace? Nos avientan hacia adentro del reino de los cielos. Cuando vienen las pruebas, del otro lado parecía, pero si yo no estaba en este nivel, dice alguien. No, pues ya lo metió a la prueba, se lo hizo caminar. Entonces, hermano, usted quiere ser labrado, usted quiere dar el quilataje realmente como oro, como candelero. Entonces necesitamos los medios llamados pruebas. Ahora alguien me podría decir, bueno, pero usted está hablando de la mano de Dios, que son los medios. ¿Por qué está diciendo que los medios son las pruebas? ¿En dónde viene a fungir la mano de Dios en ello? En lo siguiente, yo se lo he dicho en repetidas ocasiones y se lo vuelvo a decir. Cuando usted está en este lugar y usted me está escuchando, sencillamente después de esto, la palabra en usted va a ser probada. ¿De dónde se saca eso?
de lo que la Biblia dice.